Hola estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Emprendimiento al Límite, con su amiga Fernanda Perbel. El odio es un boomerang que seguro te pegará más duro que a quien se lo tiraste. Esta es una frase que me encontré hace algunos días y que da pie justamente al tema del cual hablaremos el día de hoy. El perdón como una forma de liberación ante ese sentimiento tan oscuro, tan negativo que seguramente muchas veces hemos experimentado. Así que si quieres saber un poquito más en torno a este tema, quédate con nosotros para poder hablar, para poder charlar, reflexionar sobre ello. Pero no sin antes enviar saludos a todos nuestros amigos, todos nuestros seguidores, tanto en México como en Colombia, Brasil, Perú, a todos mis amigos de la UPN, la Universidad Privada del Norte, un abrazo enorme. También a nuestros amigos en Estados Unidos y a nuestros amigos y seguidores en Holanda. Todo nuestro cariño, todo nuestro agradecimiento por seguirnos semana a semana en esta aventura y por formar parte de la comunidad de Emprendimiento al Límite. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. El odio es el veneno más poderoso para el alma. Esta otra frase se une a la anterior, que es obviamente de un autor anónimo. Me refiero a la primera, la de el odio es un boomerang que seguro te pegará más duro que a quien se lo tiraste. Esa es anónima. Y esta que les ofrezco es de nosotros, pero finalmente tiene mucha relación. El odio es el veneno más poderoso para el alma, obviamente para el alma de quien está experimentando ese sentimiento. Cuando alguien hace o dice algo que no nos agrada, guardamos rencor porque no sabemos manejar nuestras emociones. ¿Cómo afecta esto al emprendimiento? ¿Realmente tiene algún punto fuerte que nos impida progresar dentro de esta faena emprendedora? Por supuesto que sí. Vamos a recordar algo elemental. De entrada, el odio, al igual que la envidia, al igual que el resentimiento, son sentimientos negativos e inútiles. No sirven absolutamente para nada más que para fastidiarnos la existencia. A veces pensamos que odiando a alguien que asumimos que nos hizo algo malo, es como si fuera la venganza perfecta. El problema es que al odiar, en realidad simplemente nos estamos lacerando a nosotros mismos. Y por eso es que, así como es tan importante alejar la envidia, recuerdan el episodio pasado, hablamos de la envidia y de lo inútil que es. Bueno, pues de igual forma, el odio y el rencor también son sentimientos absurdos e inútiles. No nos aportan nada a nuestras vidas. Contrario a ello, solo nos dañan a nosotros mismos. Y esto es increíble. A veces estos elementos, estas sensaciones, estos sentimientos que dejamos entrar en nuestro corazón, que dejamos entrar a nuestra vida y a la forma como percibimos nuestro entorno, realmente no nos están aportando absolutamente nada. Simplemente nos están dañando, nos están truncando, nos están obstaculizando ese camino por el que queremos llevar nuestro proyecto personal de vida. A veces pensamos que al odiar es como si estuviéramos pagando con la misma moneda a quien nos agredió, pero la verdad es que nos equivocamos terriblemente. Yo hasta ahorita no he sabido de alguien que sienta el rigor del odio de otra persona. En realidad, cuando odiamos, somos nosotros los que nos estamos dañando. Es decir,
Estos sentimientos son tan inútiles que resultan más letales para quien los experimenta que para quien aparentemente los está recibiendo. En realidad, ¿quién se daña? Pues somos nosotros. El odio, además, nos vuelve esclavos de nuestro ego, nos enferma y nos hunde en la desolación. ¿No les ha pasado que cuando sienten, están experimentando ese sentimiento llamado odio, es como el día más oscuro de sus vidas? Eso es precisamente por esa sensación, nos está bajando totalmente la energía, el sentir, el solo hecho de sentir eso. Es como si de pronto nos metieran en este proyector del cual les he hablado, que es nuestra mente, es como si nos metieran un disco, el cual está totalmente en negro, porque entonces así es como estamos viendo nuestro exterior, oscuro, totalmente negro. El odio, decíamos, nos vuelve esclavos de nuestro ego, nos enferma, nos hunde en ese terrible escenario de negatividad. Pero ocurre algo más, y eso ocurre a nuestro cuerpo, eso le ocurre a nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues resiente los principales daños. Cuando odiamos, nuestro organismo segrega hormonas. Seguramente han escuchado estos nombres: cortisol, adrenalina y prolactina. Son las tres principales que se segregan. Les platico. Bueno, pues estas hormonas tienen un impacto muy severo en nuestros órganos. Por ejemplo, el cortisol, que es conocida como la hormona del estrés, cuando se hace presente en nuestro cuerpo y comienza de manera sistemática a generar daño, ocasiona problemas a todos los niveles. Por ejemplo, en el sistema inmunológico, comienza a comprometerse a tal grado que entonces nos volvemos más propensos a enfermedades. No es mentira que cuando comenzamos a experimentar este sentimiento en relación a algo o a alguien, porque no necesariamente tiene que ser a alguien, puede ser a algo, alguna situación, alguna circunstancia, comenzamos a bajar nuestro nivel de vibración y con ello también nuestro sistema inmunológico comienza a debilitarse y ello provoca diversas manifestaciones a nivel sistémico. Por ejemplo, el síndrome del colon irritable, mejor conocido como colitis, el estrés, que es justamente lo que produce esta hormona, digamos como la principal consecuencia de la segregación excesiva de esta hormona, produce un estrés tal que nos lleva a enfermarnos. Cuando estamos muy estresados, precisamente por estar experimentando esos sentimientos, comenzamos a tener todo este tipo, toda esta revolución, es como una revolución dentro de nuestro organismo. Y podemos empezar a experimentar esa colitis o incluso ser propensos a infartos, también una falta de memoria, no nos concentramos y peor aún, comenzamos a tener trastornos, por ejemplo, de tiroides y también depresión. Nos comenzamos a deprimir, nos sentimos tristes, pero no es esa tristeza de sentirnos un poco desolados, como un poco apesadumbrados, no, es algo mucho más profundo. Y eso tiene que ver con la forma como estamos manejando esa emoción. Otra de las hormonas que se segregan es la adrenalina. La adrenalina también es una hormona que se segrega cuando estamos en esos periodos de estrés, cuando estamos bajo una excesiva presión, ya sea por el trabajo, por la escuela, por la situación económica, en fin, por la situación, la circunstancia que ustedes gusten y manden, también provoca que estemos segregando adrenalina. Y ello aumenta nuestra presión arterial y bueno, pues de alguna forma también compromete todo nuestro sistema. Y la tercera hormona es la prolactina.
al producirse esta prolactina en altos niveles, desequilibra otras sustancias, por ejemplo el estrógeno y la progesterona, y ello provoca alteraciones en la regulación de las emociones de las personas, en cómo respondemos ante ciertos estímulos. Luego entonces, todos estos elementos, todos estos aspectos que tienen que ver con cómo vamos enfrentando el día a día, cómo vamos canalizando esas emociones, tienen una repercusión sumamente importante a nivel orgánico, es decir, en nuestro cuerpo se manifiesta de diversas formas. Y vaya, estas que les mencioné son solo algunas de las manifestaciones. Existen más en toda la literatura médica que estuve revisando. Bueno, hay muchas más, ¿no? El punto es cómo comprender que si no es algo útil para nuestras vidas, cómo es importante sacarlo de ellas. Es importante no solo porque odiar es algo absurdo para el otro, sino porque es dañino para nosotros mismos. Siempre es importante ver entonces la otra parte, de qué manera podemos contrarrestarlo, de qué manera podemos evitar que esto se convierta en una verdadera arma que dispara a diestra y siniestra en contra de nosotros mismos. ¿Qué les parece si así como cuando hablamos de la envidia y decidimos hacer un trato en el que cambiábamos la envidia por genuina admiración? ¿Qué les parece si ahora tratamos de buscar una herramienta más útil cuando hablamos de ese odio? Hablemos del perdón. ¿Por qué es importante perdonar? Fíjense que a veces recuerdo una frase que en algún momento escuché y que después se volvió como muy reiterativa y ya la escuchaba por todos lados, que dice algo parecido a esto: lo que te choca, te checa. Parece como un juego de palabras, pero la verdad es que es cierto. A veces ese odio irracional proviene justo de ello, justo de que vemos en el otro aspectos que quizás odiamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en realidad los demás son un espejo de nosotros. Hay cosas que no podemos percibir a simple vista en nosotros mismos. Por ejemplo, quizás somos algo impuntuales, pero es más fácil verlo y criticarlo en los demás y decir, odio a la gente impuntual. Vaya, no siempre es equivalente, es decir, no siempre es que odies a la impuntualidad porque tú seas impuntual, no, a veces sí puede ser que seas totalmente una persona puntual, puntualidad inglesa, pero no siempre es eso. A veces sí es algo que quizás no hemos reconocido en nosotros mismos, pero los demás nos sirven de espejo. También por ello es inútil estar odiando todo el tiempo, porque no te lleva a nada, no es como algo que tenga un destino benéfico para ti. Imaginemos que los demás son un espejo de nosotros mismos. Quizás por eso, cuando hablamos del odio, quizás debamos canalizarlo de una mejor manera. Por eso les propongo que utilicemos el perdón como una herramienta útil para poder mejorar aquello que sentimos que no está del todo bien en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos experimentado este sentimiento? Yo les aseguro que N cantidad de veces. Si logramos identificar qué es lo que detona esa molestia, a veces no es necesariamente odio, a veces simplemente es como una molestia, pero hay que tratar de buscar, hay que ver qué es lo que le está detonando y a partir de ello poder identificar qué es lo que está sucediendo. Pero de todo esto
el perdón se convierte en la herramienta más útil. Si es cierto que son espejos de nosotros, los demás son espejos de nosotros, tal vez el perdón también sea para nosotros. A veces hay situaciones que olvidamos, situaciones que nos lastimaron mucho, pero olvidamos en algún momento de nuestras vidas. Pero ahí están, es como una herida, algo que nos sanó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar para liberarnos. Dicen que el perdón en realidad no es para los demás, y es cierto. Tú al decirle a una persona que le estás perdonando por el daño que tú crees que te hizo, porque muchas veces no somos objetivos. A veces pensamos que todo el mundo nos ha lastimado, no es cierto. A veces nosotros no hemos hecho lo necesario para poder sanar esas heridas que tenemos. Todos tenemos heridas y yo creo que en muchas ocasiones lo hemos escuchado. No sé si han escuchado esta frase que dice: no me toques ese son porque me pongo sensible. Es cierto, pero es porque es algo en lo que yo no he querido trabajar. Es algo que me dolió tanto que he preferido enterrarlo en lo más profundo de mi ser para no sacarlo, para no estar ahí teniéndolo en mi mente, ahí presente, y lo entierro. Pero resulta que de pronto llega alguien que se convierte en un espejo tan potente, con lupa, con zoom, que puede identificar ese sentimiento, eso profundo que yo tengo. Entonces, en realidad, sale a flote esa herida y consecuentemente viene este sentimiento negro, odio. Perdón. El perdón es básico. Básico si queremos seguir adelante. El perdón es una herramienta básica. Al hacerlo, te liberas de las ataduras del odio. El odio nos ata. Sobre todo nos ata al pasado. No sé si también han experimentado esto, pero hay veces que estamos súper anclados al pasado. Muy, muy anclados al pasado. A mí me pasó. Me sucedió mucho, mucho tiempo. En algún momento haré un story time y les platicaré algo que a mí me sucedió. Algo difícil por el momento en el que ocurrió, algo difícil porque fue un tema de salud y que durante mucho tiempo lo tuve en mi mente como ese obstáculo, como esa traba, como esa piedrita en mi camino. Hasta un momento en el que dije basta de seguir lacerándome, basta de la autocompasión, basta de estar hundiéndome yo misma en esto, porque no me está llevando a ningún lado. Y en la actualidad estoy trabajando en eso. Obviamente, de pronto todavía lo traigo nuevamente a mi realidad, pero ya no le doy el poder que le daba antes. Y parte de eso tiene que ver con perdonar. Perdonar muchas cosas. Perdonar incluso las circunstancias, la situación, el si actuaste de X o Y manera. El punto es perdonarte, perdonar para seguir adelante. Y les decía que es una herramienta mágica porque al hacerlo nos estamos liberando de ataduras, nos estamos liberando de aquello que nos mantiene anclado o anclados a ese pasado y si nos quedamos ahí, créanme que es imposible seguir adelante. Si sigues pensando en el y si hubiera, y si yo hubiera dicho, y si yo hubiera hecho, y si hubiera sido diferente, el hubiera, por algo dicen, es uno de los tiempos más inútiles y no existe. No existe el hubiera, es lo que fue. Punto, fue. Está en el pasado. Nos tenemos que enfocar en el ahora. A partir de este momento, ¿hacia dónde quieres direccionar tu vida? A partir de este momento es como el día cero. Este es tu momento. Ahorita es cuando tú tienes el poder para perdonarte, liberarte y seguir adelante. Cuando perdonamos, nos mantenemos en una vibración alta. El odio, por el contrario,
te mantiene en una vibración muy baja y eso permite que atraigas solo cosas negativas a tu vida. Ojo, perdonar no significa olvidar que alguien quizás ya no es digno de nuestra confianza. Simplemente sanar una herida para seguir adelante. Perdonar también es olvidar eso que quizás hicimos mal, eso que vimos como un fracaso. Recuerden, fracaso igual a aprendizaje. No necesariamente lo tenemos que ver como eso malo que hicimos o eso malo que dijimos. Es una experiencia. Tú actuaste en ese momento con todo lo que tenías a tu disposición en cuanto a conocimiento, en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a habilidades. Punto. Sencillamente ocurrió X o Y situación, perdónate y sigue adelante, porque no podemos estar anclados al pasado. Todo esto es importante para emprender, pues como ya hemos visto en episodios anteriores, este camino va a tener muchos obstáculos. Muchas personas nos van a apoyar, sí, pero también habrá otras que van a hacer refuerzo de las inseguridades que no hemos trabajado en nosotros. Por eso, acuérdense, la confianza en nosotros mismos. Es mejor no escuchar esas vocecitas, simplemente seguir adelante, ir trabajando con lo que tenemos a disposición, ir sanando heridas, ir cerrando círculos y seguir avanzando. La practicidad que va implícita en el perdón permite que te liberes de resentimientos, comprender que los otros no son tus enemigos, siempre y cuando tú no le des ese poder, porque eso te va a ayudar a no odiar. El perdón es mágico y te permite tomar las riendas en tu camino y doblegar las emociones que a todos, cual seres humanos, nos inundan. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y le encuentren gran utilidad y sobre todo para que puedan aplicarlo en su vida de grandes emprendedores. Como siempre, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, @FernandaPervel. En Facebook me pueden encontrar también como Fernanda Pervel y en nuestra página de Facebook JGF Consultoría en Capacitación Jurídica para Empresas. Y como siempre los invito a que nos sigan cada semana, a que activen el botón de seguir en el podcast de Spotify y también en todas las otras plataformas donde también estamos. Y compartan esta información porque siempre habrá alguien a quien le puedan cambiar la vida con estas palabras. Yo me despido, les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.